Dicen que los perros se parecen a sus dueños, pero nunca imaginé que esa frase se convertiría en mi peor pesadilla, en la prueba viviente de mi propia desgracia. Estaba sentado en mi silla de ruedas, esa maldita silla que se ha convertido en mi cárcel desde hace 6 meses, mirando hacia el pasillo de madera de mi casa en Coyoacán. El sol de la tarde entraba por los ventanales, iluminando el polvo que flotaba en el aire, ese mismo polvo que antes yo limpiaba con orgullo y que ahora se acumula en los rincones, porque mi nuera, Carla, dice que ya lo hará mañana. ¡Campeón!, llamé, con la voz ronca. Esperaba escuchar el trote alegre de mi Golden Retriever, mi viejo amigo de 10 años, el único ser vivo en esta casa que no me mira con lástima o con impaciencia. Pero lo que escuché me heló la sangre. No hubo trote. Hubo un arrastre. ¡Shh! ¡Shh! Era el sonido de uñas rasguñando la madera, seguido por el ruido sordo de un cuerpo pesado siendo jalado. ¿Campeón?, pregunté de nuevo, sintiendo un nudo en el estómago. El perro apareció por el umbral de la puerta. La escena me golpeó con la fuerza de un mazo. Campeón me miraba con sus ojos color miel, húmedos, llenos de una confusión y un miedo que me partieron el alma. Intentaba caminar hacia mí, apoyándose con fuerza en sus patas delanteras, jadeando por el esfuerzo. Pero sus patas traseras colgaban inútiles, muertas, arrastrándose como 2 sacos de arena. Era una copia exacta de mí. «Dios mío», exclamé, llevándome las manos a la boca. «Campeón, muchacho, ¿qué te pasó?». El animal soltó un gemido lastimero, un aullido bajo que no era de dolor físico, sino de angustia. Se arrastró 1 metro más y colapsó a mis pies, lamiendo la rueda de goma de mi silla. Mi mente, que últimamente se sentía nublada y lenta, como si estuviera nadando en jarabe espeso, de repente tuvo un chispazo de claridad, un recuerdo de hace apenas 2 horas. Mis manos, mis malditas manos temblorosas. Había intentado tomar mi medicina de mediodía, esa pastilla azul ovalada con una pequeña B grabada, que mi hijo Mateo me obligaba a tomar religiosamente para la circulación y el cerebro. Se me había resbalado de los dedos torpes. Cayó al suelo, rodando debajo de la mesa de centro. Intenté agacharme, pero mi columna rígida no me lo permitió. En ese momento, Campeón había entrado, moviendo la cola, y antes de que pudiera gritarle «¡No!», su lengua rosada había atrapado la pastilla y se la había tragado como si fuera un premio. No le di importancia. Pensé, bueno, es una vitamina, no le hará daño. Pero ahora, viendo a mi perro paralizado, incapaz de mover la mitad inferior de su cuerpo, el mismo síntoma exacto que me mantenía a mí atado a esta silla, el terror me invadió. Me incliné como pude, acariciando la cabeza dorada de Campeón. Él temblaba. Sus músculos traseros estaban flácidos, sin tono alguno. «Te mueves igual que yo», susurré, y las lágrimas empezaron a picarme en los ojos. Exactamente igual que yo. No era una coincidencia. No podía serlo. Campeón se había comido mi medicina hacía 2 horas, y ahora estaba inválido. Miré mis propias piernas cubiertas por una manta a cuadros. Durante 6 meses, los médicos me habían dicho que mi recuperación era inusualmente lenta, que mis músculos no respondían. Mateo siempre estaba ahí, asintiendo con cara de preocupación, diciendo «Hacemos todo lo posible, doctor, le damos sus medicinas puntualmente». Un frío sepulcral recorrió mi espalda. No era frío de temperatura, era el frío de la traición. Esa pastilla azul, esa maldita pastilla azul. «Me están matando en vida». «Campeón», le dije al perro, que apoyó su hocico en mi mano. «Nos están haciendo esto a los 2». El silencio de la casa, antes pacífico, ahora se sentía como la boca de un lobo. Mateo y Carla habían salido al supermercado. Estaba solo. Bueno, solo con la verdad. Y la verdad dolía más que cualquier hueso roto. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos escuchas en los comentarios de abajo. Tenía que confirmarlo. Mi corazón latía tan fuerte que sentía los golpes en las sienes, amenazando con explotar. La sospecha era un veneno, pero necesitaba el antídoto de la certeza. Miré el teléfono fijo que estaba sobre una mesita en el recibidor, a unos 5 metros de distancia. 5 metros. Antes, esa distancia la cubría en 2 zancadas. Ahora, era un océano.
Tengo que llegar. Por ti, amigo, le dije a Campeón. Giré las ruedas de mi silla. Mis brazos, antes fuertes por décadas de levantar bultos de cemento y pegar ladrillos, ahora se sentían débiles, atrofiados. Pero la rabia es un combustible poderoso. Empujé con furia. 1, 2, 3. Llegué a la mesita, con manos que temblaban no por la enfermedad, sino por la adrenalina. Descolgué el auricular. Marqué el número de memoria. Era el único número que mi cerebro, supuestamente dañado, recordaba con claridad. Clínica Veterinaria San Francisco. Buenas tardes, contestó una voz familiar. Pablo. Mi voz salió estrangulada, casi un sollozo. ¿Rogelio? La voz al otro lado cambió de tono instantáneamente. ¿Qué pasa, hombre? Te oyes fatal. ¿Te caíste otra vez? ¿Llamo a Mateo? No, grité, y me sorprendí de mi propia fuerza. No llames a nadie. Escúchame bien, Pablo. Necesito tu ayuda profesional. Es urgente. Dime, ¿qué sucede? Respiré hondo, tratando de ordenar las ideas en mi cabeza que daba vueltas. Es Campeón. Hace 2 horas, por accidente, se comió una de mis pastillas, y ahora no puede caminar. Arrastra las patas traseras, Pablo. Está paralizado de la cintura para abajo, igual que yo. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Solo escuchaba la respiración agitada de mi amigo. Descríbeme la pastilla, Rogelio, dijo Pablo, con voz tensa, muy seria. Detalle por detalle. Es azul, ovalada. Un azul intenso, no celeste, y tiene una B, grabada en una de las caras, y una ranura en medio. Escuché el sonido de teclas de computadora siendo golpeadas frenéticamente. Pasaron 10 segundos que parecieron 10 años. Campeón seguía a mis pies, mirándome, esperando que yo arreglara esto. Rogelio. La voz de Pablo temblaba. ¿Estás seguro de que tiene una B? Seguro. La veo todos los días en mi desayuno. ¡Hijos de la gran puta!, estalló Pablo. Jamás había escuchado a ese hombre tan educado decir una grosería. Rogelio, escúchame bien. Esa no es vitamina, ni medicina para la circulación. Esa pastilla es RelaxVet Plus. ¿Relax? ¿Qué? Es un relajante muscular de potencia veterinaria. Lo usamos para sedar a perros de raza gigante, como gran daneses o mastines, o incluso potros, antes de una cirugía mayor. Bloquea las señales nerviosas a los músculos. Sentí que el suelo se abría bajo mi silla. ¿Es para perros? Es para bestias, Rogelio, gritó Pablo. Si un perro viejo como Campeón se toma una entera, le paraliza el tren posterior temporalmente. Pero si un ser humano la toma diario... Rogelio, eso causa atrofia muscular progresiva. Te están manteniendo inválido químicamente. Tus piernas no sirven no porque estén rotas, sino porque están drogadas. Se me cayó el auricular de la mano. Quedó colgando del cable, balanceándose como un péndulo. ¿Rogelio? ¡Rogelio, contesta!, gritaba la voz de Pablo desde el auricular colgante. Lo recogí lentamente. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran de tristeza. Eran lágrimas de fuego. Estoy aquí, Pablo. Voy para allá ahora mismo. Voy con la policía. Esto es intento de homicidio. No, lo detuve en seco. No vengas, todavía no. ¿Estás loco? Te están envenenando. Es tu hijo, Rogelio. Tu propio hijo. Lo sé, dije, y mi voz sonó tan fría que no la reconocí. Por eso mismo no puedes venir. Si vienes ahora dirán que fue un error, que se confundieron de frasco. Dirán que estoy senil. Se librarán. Miré a Campeón. Miré las fotos familiares colgadas en la pared, donde un Mateo de 5 años sonreía en mis brazos. Ese niño había muerto. El hombre que vivía aquí era un extraño peligroso. Necesito que me ayudes, Pablo. Pero lo haremos a mi manera. Voy a necesitar un antídoto para el perro, y un plan para mí. Rogelio, es peligroso. Más peligroso es vivir con serpientes y no saberlo. Ahora ya lo sé. Colgué el teléfono. El silencio volvió a la casa, pero ya no era un silencio de paz. Era el silencio antes de la tormenta. Me quedé allí, en el recibidor, acariciando el pelaje suave de Campeón mientras él recuperaba poco a poco el aliento, aunque sus patas seguían muertas. Levanté la vista y miré mi casa. Esta casa no era solo concreto y varilla. Era mi vida entera. La compré hace 40 años, cuando esto eran apenas terrenos baldíos y calles de tierra.
Yo era un simple albañil con más sueños que dinero en los bolsillos. Mi esposa, Elena, que en paz descanse, me traía el almuerzo en una canasta de mimbre y nos sentábamos sobre los ladrillos apilados a soñar dónde pondríamos la cocina, dónde jugarían los niños. Trabajé de sol a sol. Mis manos se llenaron de callos tan duros que parecían piedra pómez. Me privé de todo. No hubo vacaciones. No hubo ropa nueva. No hubo lujos. Cada peso que ganaba se convertía en un bulto de cemento, en una ventana, en un piso de loseta. Construí estas paredes con mi sudor y, literalmente, con mi sangre. Recuerdo el día que me rebané el dedo con la sierra cortando la madera para el cuarto de Mateo. Me vendé con un trapo sucio y seguí trabajando, porque quería que mi hijo tuviera un techo digno antes de que naciera. Y ahora, ese mismo hijo, el niño por el que me partí el lomo, me estaba dando medicina de perros para dejarme postrado. ¿Por qué? La respuesta era tan obvia que me dolía admitirla. Dinero. La casa valía millones ahora que la zona se había puesto de moda. Miré hacia la escalera. Esa hermosa escalera de caracol de madera de caoba que yo mismo barnicé. Ahí fue donde empezó todo. Ahí fue donde mi vida se detuvo hace 6 meses. Perdóname. Elena, susurré al aire, mirando el retrato de mi esposa sobre la chimenea. Te prometí cuidar a nuestro hijo. Te prometí hacerlo un hombre de bien. Fallé. Crié a un monstruo. Una oleada de vergüenza me invadió. Vergüenza de padre. ¿En qué momento me volví tan ciego? ¿Fue cuando Mateo dejó la universidad porque era muy difícil? ¿Fue cuando le compré su primer coche para que no sufriera en el camión como yo? ¿O fue cuando trajo a Carla a casa, esa mujer de sonrisa afilada que nunca movía un dedo para ayudar? Les di todo. Y su pago fue convertirme en un mueble más, un estorbo que hay que sedar para que no moleste mientras esperan a que me muera para vender mi esfuerzo. Sentí que algo cambiaba dentro de mí. El viejo Rogelio, el padre amoroso y sacrificado, murió en ese instante junto con la inocencia de campeón. Apreté los puños sobre los reposabrazos de la silla. Sentí una punzada de dolor en los nudillos. Pero me gustó. El dolor me recordaba que estaba vivo. Me quieren quitar la casa, ¿verdad? Le dije a la sombra de mi hijo que vivía en mi mente. Pues van a tener que derrumbarme primero. Y te aviso, Mateo. Yo estoy hecho de concreto armado. Miré a campeón, que me devolvió la mirada con adoración incondicional. Tú eres mi único amigo leal, campeón. Te juro por mis manos de obrero que vamos a caminar de nuevo. Los dos. Y ellos van a desear no haber nacido. Escuché el motor del coche de Mateo acercándose a la cochera. El rugido del motor era como el aviso de llegada de los buitres. Sécate las lágrimas, viejo, me ordené a mí mismo. A partir de hoy, empieza la guerra. Y en la guerra, el que tiene piedad, muere. El sonido de la llave girando en la cerradura me hizo reaccionar. Rápidamente, con un esfuerzo sobrehumano, empujé a campeón, arrastrándolo suavemente hasta su cama que estaba debajo de la escalera, para que no lo vieran de inmediato. «Quédate ahí», quieto, le ordené. El pobre animal, agotado por el efecto de la droga, cerró los ojos y se dejó caer. Volví a mi posición frente a la ventana, adoptando mi pose habitual. Hombros caídos, mirada perdida, boca semiabierta. La pose del viejo inútil que ellos querían ver. Pero mientras esperaba que entraran, mi mente viajó 6 meses atrás, a la noche del accidente. Siempre creí que había sido mi culpa, que mis piernas viejas habían fallado, que pisé mal. Pero ahora, con la venda de los ojos caída, los recuerdos volvieron con una claridad brutal, lavados de la niebla de la duda. Era una noche de tormenta. Se había ido la luz. Yo bajaba a buscar una vela. «Papá, cuidado, está oscuro», había gritado Mateo desde abajo. Recuerdo haber puesto el pie en el primer escalón. Estaba húmedo. No húmedo. Estaba grasoso. Resbalé. Mi cuerpo voló en el aire. El golpe contra la madera fue seco, brutal. Rodé, golpeándome las costillas, la cadera, la cabeza. El dolor fue una explosión blanca que me cegó. Terminé al pie de la escalera, con las piernas dobladas en un ángulo antinatural. «¡Ah!», grité, un aullido de animal herido. «¡Mateo! ¡Ayuda!». Y aquí viene el recuerdo que yo había reprimido, el recuerdo que mi cerebro de padre se negaba a aceptar. Mateo no corrió hacia mí. La luz de un relámpago iluminó la sala por un segundo. Y lo vi. Mateo estaba de pie, a 2 metros de mí.
No tenía cara de horror. No tenía cara de preocupación. Tenía una botella de limpiador industrial en la mano, de esos que se usan para talleres mecánicos. Y en su rostro, había una extraña calma, una curiosidad morbosa. Me miró retorcerse de dolor. Me miró intentar mover las piernas y gritar de pánico al no sentirlas. «Papá», dijo, pero no se movió. «Hijo, por favor, no siento las piernas», supliqué, estirando mi mano hacia él. Mateo dio un paso atrás. Miró el reloj en su muñeca. Esperó. 1 minuto. 2 minutos. Yo lloraba, clamando a Dios y a mi hijo. Él solo observaba, como quien mira un insecto aplastado. «Ya está hecho», susurró para sí mismo. Lo escuché. Juro que lo escuché. Solo entonces, cuando estuvo seguro de que el daño era irreversible, soltó la botella. Se despeinó el cabello a propósito y empezó a gritar con una actuación digna de un Oscar. «¡Papá! ¡Papá! ¡Dios mío! ¡Carla, despierta! Mi papá se cayó». El recuerdo me golpeó ahora con más fuerza que la caída misma. No fue un accidente. Fue un intento de ejecución. Mi propio hijo había encerado la escalera con aceite industrial y había esperado a que yo bajara. Quería matarme. Y como no morí, decidió terminar el trabajo lentamente con pastillas para perros. La puerta de la entrada se abrió. «Ya llegamos, suegrito». La voz chillona de Carla rompió mis pensamientos. Mateo entró detrás de ella, cargando bolsas de compras. Me miró con esa misma sonrisa falsa que ha usado los últimos 6 meses. «¿Cómo estás, campeón?», me dijo. Sentí náuseas. Llamaba campeón a su víctima, mientras mi verdadero campeón yacía drogado bajo la escalera por su culpa. «Bien, hijo», dije, y me sorprendí de lo firme que sonó mi voz interior, aunque mis labios pronunciaron las palabras con la debilidad fingida. Aquí esperándolos, esperando el momento de aplastarlos, pensé. La rutina comenzó, tan predecible y repugnante como siempre. Carla se acercó, dejando las bolsas en la mesa. Traía un perfume barato y dulce que me mareaba. «Ay, don Rogelio, hace un calor del demonio afuera. Qué bueno que usted está aquí fresquito sin hacer nada», dijo, con ese tono pasivo-agresivo que disfrazaba de amabilidad. Me tocó la mejilla con sus manos frías. Me dieron ganas de morderla. «¿Y campeón?», preguntó Mateo, mirando alrededor. «Qué raro que no salga a molestar». Mi corazón dio un vuelco. «Está dormido», dije rápido, haciendo un esfuerzo por babear un poco, para parecer más deteriorado. Creo que está viejo como yo». Mateo soltó una risita seca. «Pues ojalá no dure mucho, porque esa bestia come demasiado y el alimento está carísimo». «No hables así, mi amor», dijo Carla, guiñándole un ojo. «El perro es la única alegría de tu papá. Además, ya pronto no tendremos que preocuparnos por gastos innecesarios». Intercambiaron una mirada cómplice. Sabía lo que significaba. Los gastos innecesarios. Éramos el perro y yo. «Bueno, papito», dijo Carla, sacando un frasco del bolsillo de su delantal. «Hora de su medicina. El doctor dijo que es vital para que no le den trombos en las piernas». Sacó la pastilla azul. La misma maldita pastilla azul con la B. Se acercó a mí como quien se acerca a un niño berrinchudo. «A ver, abra la boquita. Avioncito». La humillación me quemaba las entrañas. Me trataban como a un imbécil, pero sabía que tenía que jugar mi papel. Si me negaba, sospecharían. Si los confrontaba ahora, sin pruebas y sin poder caminar, me matarían esa misma noche. Abrí la boca. Carla puso la pastilla en mi lengua. Sabía amarga, sabía a muerte. Mateo me acercó un vaso de agua. «Tómatela toda, pa. Es por tu bien». Bebí el agua. Hice el gesto de tragar, moviendo exageradamente la nuez de mi garganta, pero con un movimiento que había practicado 1000 veces en mi cabeza, pero nunca me había atrevido a hacer. Deslicé la pastilla con la lengua hacia el hueco debajo de mis molares inferiores izquierdos. «Muy bien. Qué buen chico», dijo Carla, dándome palmaditas en la cabeza. «Gracias, hijos. Bendito sea Dios que los tengo a ustedes», dije. Las palabras me supieron a ácido, pero salieron fluidas. «Descansa un rato, papá. Vamos a cocinar», dijo Mateo. Se fueron a la cocina. Esperé 1 minuto contando los segundos. Cuando escuché el ruido de ollas y sartenes, saqué la pastilla de mi boca y la escupí en el pañuelo que tenía en mi regazo. La envolví con asco y la metí en el fondo de mi bolsillo.
Desde la cocina, sus voces llegaban claras. No sabían que mi oído seguía siendo tan fino como cuando escuchaba si una mezcla de cemento estaba aguada solo por el sonido de la pala. «Ya no aguanto más», Mateo decía Carla, susurrando pero con furia. «El viejo sigue muy lúcido. Esa medicina es lenta. Cálmate, mujer. Pablo me dijo que es acumulativo. En unas semanas sus riñones van a empezar a fallar. Parecerá natural». «No tenemos semanas», siseó ella. «Llamaron del banco hoy. Si no pagamos los intereses de tu deuda de juego antes del viernes, van a venir a embargar. Y si se enteran que ya no tienes tu casa, van a venir por las rodillas». «Ya lo sé», gruñó Mateo. Escuché un golpe en la mesa. «Por eso necesito que firme la donación. Mañana voy a traer los papeles falsos. Le diré que el gobierno quiere expropiar. Se lo va a tragar. Confía en mí ciegamente. Más te vale, porque si no firma, yo misma le pongo una almohada en la cara mientras duerme. Ya estoy harta de limpiarle el culo a un cadáver viviente». Me quedé petrificado en mi silla. Deudas de juego. Había perdido su casa. Querían la mía. Y si no la conseguían, me asesinarían. Mi propia sangre. Miré hacia mi bolsillo, donde yacía la pastilla venenosa. Miré hacia donde dormía Campeón. «Está bien, hijos», susurré en la penumbra de la sala, y una sonrisa torcida, peligrosa, se dibujó en mi rostro por primera vez en meses. «¿Quieren jugar? Vamos a jugar. Pero les advierto, el viejo Rogelio construyó esta casa, y el viejo Rogelio será quien decida quién sale de ella caminando y quién sale con los pies por delante». Levanté levemente el pie derecho. Solo 1 milímetro. Dolía como si me clavaran agujas hirviendo, pero se movió. 1 conté. Mañana empezaría mi entrenamiento. Iba a recuperar mis piernas. Iba a recuperar mi vida. Y voy a cazar a los traidores bajo mi propio techo. La codicia es un animal hambriento, pero la desesperación es una bestia ciega. Y mi hijo Mateo estaba desesperado. En los días siguientes al descubrimiento de las pastillas, me dediqué a observar. Antes, mi mirada de padre veía lo que quería ver, un hijo trabajador, estresado por la vida moderna. Ahora, mis ojos de juez veían la realidad desnuda. Mateo ya no iba a la constructora. Salía por las mañanas vestido de traje, sí, pero regresaba a las 2 horas con la corbata desajustada y olor a cigarro barato y alcohol, aunque apenas fuera mediodía. Se encerraba en el despacho, mi antiguo despacho, y escuchaba sus gritos ahogados a través del teléfono. «Ya te dije que voy a pagar. Dame una semana más, cabrón». Le escuché rugir una tarde. Luego estaba el dinero. O mejor dicho, la falta de él. La comida en casa cambió. Para ellos, pedían Uber Eats de restaurantes caros. Sushi, cortes argentinos, pastas italianas. Para mí y para Carla había arroz aguado y frijoles de lata. «El doctor dice que el abuelo necesita una dieta blanda», decía Carla, mientras se metía un rollo de salmón a la boca frente a mí. Pero lo que terminó de romperme el corazón fue el reloj. Era un Longines de oro, una reliquia que mi padre me heredó y que yo guardaba para dárselo a Mateo el día que naciera su primer hijo. Estaba en mi mesa de noche. Un martes por la mañana desapareció. Esperé a la hora de la comida para preguntar. «Hijo», dije, fingiendo buscar en la mesa con manos temblorosas. «Mi reloj. El de tu abuelo. No lo encuentro. Quería ponérmelo para sentirme menos enfermo». Mateo se tensó. El tenedor se detuvo a medio camino de su boca. Carla bajó la mirada, nerviosa. «Ay, papá». Estalló Mateo golpeando la mesa. «Siempre perdiendo cosas. Seguro lo tiraste por ahí o se lo diste a la gata de la vecina. Ya no estás bien de la cabeza». «Pero hijo, estaba en la mesa. Lo llevé a reparar», gritó, interrumpiéndome. Sus ojos estaban inyectados en sangre, las pupilas dilatadas. No era la mirada de un hijo, era la mirada de un animal acorralado. Se estaba atrasando. «Deja de joder con el reloj. Preocúpate por no cagarte encima, mejor». El silencio que siguió fue sepulcral. Carla le puso una mano en el brazo, asustada por su violencia. «Cálmate, amor. Es que me tiene harto». Mateo se levantó y salió pateando la silla. Lo supe entonces. No lo llevó a reparar. Lo empeñó, o peor, lo vendió por una fracción de su precio para pagar una deuda de juego o vicios. Mi legado, la historia de mi padre.
convertida en fichas de apuesta. Esa noche no lloré. El llanto es para los que tienen esperanza de clemencia. Yo solo tenía sed de justicia. La noche se convirtió en mi aliada. Cuando la casa quedaba en silencio, cuando los ronquidos de Mateo y Carla resonaban desde la planta alta, mi propia fisioterapia comenzaba. Era un infierno privado. Me quitaba la manta, mordía una toalla doblada para ahogar los gritos, y le ordenaba a mi cerebro que conectara con mis piernas. «Muévete», ordenaba mentalmente. «Muévete, maldita sea». Al principio era como gritarle a una pared, pero como había dejado de tragar el veneno, ahora lo escupía en una maceta de helechos que, tristemente, se estaba secando. Mi cuerpo empezaba a limpiarse. La tercera noche, el dedo gordo de mi pie derecho se contrajo. Fue un espasmo minúsculo, invisible para cualquiera, pero para mí fue como un terremoto. Gracias, Dios mío, lloré en la oscuridad, sudando frío por el esfuerzo. Pero necesitaba más que fuerza de voluntad. Necesitaba armas. Aproveché un jueves en que Mateo fue a reuniones de negocios, probablemente a rogar a sus prestamistas, y Carla salió al salón de belleza con el dinero de mi pensión. Llamé a Pablo. Llegó por la puerta trasera en 5 minutos. Traía un maletín médico y una cara de funeral. «Rogelio», susurró al verme. Se le llenaron los ojos de lágrimas. «Nada de lloriqueos, compadre», le dije, manteniéndome firme. «¿Trajiste lo que te pedí?» Pablo asintió. Sacó una jeringa y un frasco. «Esto es para campeón. Es un antagonista del relajante. En 3 días estará corriendo. Dáselo con comida. Y para mí», Pablo suspiró y sacó una cajita negra. De ella extrajo un botón. Un simple botón negro de plástico, idéntico a los de mi viejo saco de domingo. Es una cámara espía. Me la consiguió mi sobrino, el que es judicial. Graba audio y video en alta definición. Se conecta a una aplicación en este celular viejo que te traje. Me abrochó el botón en mi chaleco de lana que siempre usaba. Era invisible. «Rogelio, por favor», me suplicó Pablo, tomándome de los hombros. «Déjame llevarte al hospital. Déjame llamar a la policía ahora. Tienes pruebas con lo del perro». No negué con la cabeza. Si los arrestan ahora, salen bajo fianza en 2 días. Dirán que fue un error, un descuido. Mateo es un manipulador experto. Necesito agarrarlos con las manos en la masa. Necesito que confiesen. Necesito destruirlos legalmente y moralmente. Es peligroso. Ese muchacho ya no es tu hijo. Lo sé, dije, mirando hacia la escalera donde casi me matan. Mi hijo murió hace 6 meses. Lo que vive arriba es un intruso. Y voy a sacarlo de mi casa como se saca a las ratas. Esa tarde inyecté a campeón. El perro me lamió la mano, como si supiera que la pesadilla estaba terminando. «Aguanta», amigo, le susurré. «Ya casi». El sábado llegó con una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Desde que dejé de tomar el veneno, mi color había mejorado. Ya no tenía esa palidez grisácea de cadáver. Mis ojos estaban más alertas. Y eso, desgraciadamente, no pasó desapercibido para la bruja de mi nuera. Estábamos en la cocina. Yo estaba en mi silla, fingiendo mirar la televisión, pero observaba a Carla por el reflejo del horno de microondas. Ella me miraba de reojo mientras calentaba una sopa de verduras. «Don Rogelio, lo veo muy despierto hoy», dijo, con voz cantarina pero ojos de serpiente. «¿Mande?» Fingí no escuchar bien. «Ah, sí, hija. Dormí bien». Carla apagó la estufa. La sopa burbujeaba. El vapor subía denso y caliente. Se sirvió un plato para ella y otro para mí. Pero noté algo. El mío lo llenó hasta el borde, hirviendo, directo de la olla. Caminó hacia mí con una sonrisa extraña. «Aquí tiene su comidita, suegro. Cuidado que está caliente». Se acercó demasiado. Sabía lo que iba a pasar un segundo antes de que sucediera. Era una prueba. Quería ver si mis reflejos funcionaban. Quería ver si sentía. «¡Ay!», exclamó falsamente. El plato se inclinó. ¡Zas! El líquido hirviendo, espeso y aceitoso, cayó directamente sobre mi muslo derecho, justo encima de la tela delgada de mi pantalón de pijama. El dolor fue inmediato, absoluto. Fue como si me hubieran pegado un hierro al rojo vivo en la piel. Mi cerebro gritó: «¡Salta! ¡Grita! ¡Quítate el pantalón!». Cada nervio de mi cuerpo pidió a gritos reaccionar. El instinto de supervivencia quería hacerme levantar de la silla.
pero mi odio fue más fuerte que mi instinto. Me quedé inmóvil. Clavé las uñas en los reposabrazos de la silla hasta que sentí que se rompían, pero mantuve la cara inexpresiva, la boca semiabierta, la mirada perdida en la televisión. El vapor salía de mi pierna mojada. La piel debajo de la tela se estaba cocinando. «¡Ay, perdón! ¡Perdón, don Rogelio!», gritó Carla, pero no se movió para limpiarme. Se quedó parada, observando mis piernas con ojos de halcón, esperando un espasmo, un grito, una contracción. Conté mentalmente. 1, 2, 3. «Aguanta, viejo, aguanta». Me giré lentamente hacia ella, con movimientos torpes y lentos, como un robot oxidado. «¿Pasó algo, hija?», pregunté con voz tranquila, aunque por dentro me estaba muriendo. Siento un poco de humedad. ¿Me oriné?». Carla me miró, atónita. Miró mi pierna humeante y luego a mi cara plácida. Suspiró, decepcionada y aliviada a la vez. «No, suegro. Se me cayó la sopa. Pero veo que de verdad no siente nada. Ni siquiera le dolió». «¿Estaba caliente?», pregunté inocentemente. «Hirviendo, Rogelio. Hirviendo». «Ah, pues no. No sentí nada. Qué triste es ser un mueble, ¿verdad, hija?». Carla soltó una risa nerviosa y fue por un trapo. «Ay, suegrito. A veces pienso que usted nos entiende más de lo que parece, pero luego veo estas cosas y... Bueno, déjeme cambiarle el pantalón». Esa noche, encerrado en mi baño con llave, me quité el pantalón pegado a la piel. Tenía una ampolla enorme, roja y purulenta, del tamaño de mi mano. Lloré en silencio mientras me aplicaba la pomada para quemaduras que Pablo me había dejado. Esa cicatriz sería mi recordatorio. Si pude aguantar el fuego, podía aguantar cualquier cosa. Ya no tenían poder sobre mí. 3 días después de la quemadura, obtuve la prueba definitiva, la que convertiría mi defensa en un ataque mortal. Mateo llegó más temprano de lo habitual. Estaba frenético. Su camisa estaba empapada en sudor y tenía los ojos desorbitados. Entró a la cocina arrastrando a Carla. Yo estaba en la sala, aparentemente dormido en mi silla, con la cabeza caída sobre el pecho. Pero mi botón estaba encendido, y mi celular, escondido bajo el cojín, transmitía todo a la nube. «Se acabó el tiempo, Carla», siseó Mateo. Su voz temblaba de pánico. «El tipo vino a la oficina. Me mostró fotos de ustedes, de ti saliendo del súper, de papá en la silla. Dijo que si no pago los 2 millones para el viernes, va a empezar a cobrarse en carne». «Dios mío, Mateo», sollozó Carla. «¿Qué hacemos? El viejo no se muere. Ese maldito viejo tiene salud de hierro». «Ya no podemos esperar a que la naturaleza haga su trabajo», dijo Mateo. Hubo un silencio, y luego el sonido de cajones abriéndose. «¿Dónde está el relax bed?». «Aquí, en la alacena». «Pero Mateo, el doctor Pablo dijo que la dosis actual ya es máxima. Si le damos más, le puede dar un paro respiratorio. Se le pueden colapsar los pulmones». Mi corazón se detuvo un instante. Esperé. Esperé con toda mi alma que mi hijo, el niño al que enseñé a andar en bicicleta, el niño al que cuidé cuando tuvo varicela, dijera: «No, no podemos matarlo». La voz de Mateo sonó fría, metálica, desprovista de humanidad. «Me vale madre si se muere», gritó, golpeando la encimera. «Es más, si se muere hoy, mejor. Si se muere, heredo automáticamente como hijo único. Nos ahorramos el notario, nos ahorramos la farsa. Pero, ¿y si nos descubren? Sería homicidio». «No lo van a descubrir. Es un viejo paralítico con el corazón débil. Nadie va a hacer una autopsia. Dale doble dosis hoy en la cena. O triple. Necesito que firme mañana los papeles de la donación o que amanezca frío. Tú eliges, Carla. ¿Quieres que nos maten los narcos o prefieres matar al viejo tú misma?» Escuché el llanto de Carla y luego un murmullo. «Está bien. Doble dosis esta noche». «Bien. Y mañana traigo los papeles. Le voy a decir que es para proteger la casa. Se lo va a creer. Siempre ha sido un imbécil que cree en la bondad de la gente». Ahí estaba. La confesión. En la sala abrí los ojos. Ya no había lágrimas. Ya no había dolor. Solo había una claridad cristalina. Mi hijo había firmado mi sentencia de muerte. Y al hacerlo, había firmado la suya. Esa noche, cuando me trajeron la cena especial, cargada de veneno, la acepté con una sonrisa.
Y como siempre, la pastilla terminó en la maceta. Pero esta vez acaricié el botón de mi chaleco. Ya te tengo, hijo de la chingada. Ya te tengo. A la mañana siguiente, Mateo puso en marcha su obra de teatro final. Entró a la sala con un traje impecable, pero con la cara desencajada, fingiendo una tristeza infinita. Traía una carpeta de piel bajo el brazo. Se arrodilló junto a mi silla de ruedas. Me tomó las manos. Sus manos estaban frías y sudorosas. «Papá, tenemos que hablar. Es algo terrible». «¿Qué pasa, mijo?», pregunté, poniendo mi mejor cara de viejo asustado. «Es el gobierno, papá». Soltó un sollozo falso. Llegó una notificación. Quieren expropiar la casa. Dicen que por la nueva línea del metro, o algo así. Quieren quitárnosla y pagarnos una miseria. ¿Cómo? Me llevé la mano al pecho. ¿Mi casa? ¿Mi esfuerzo de toda la vida? Sí, pa. Estoy desesperado. Fui con abogados, moví cielo y tierra. Me dicen que la única forma de salvarla es que la casa no esté a nombre de una persona de la tercera edad, porque la ley es confusa. Se inventaba las mentiras sobre la marcha, atropellándose. Dicen que si la pasas a mi nombre, como una donación en vida, yo puedo ampararme. Yo puedo salvar nuestro hogar. Me miró con esos ojos que antes yo adoraba. Tienes que firmar, papá. Es solo un trámite. Tú seguirás siendo el dueño moral, te lo juro. Te lo juro por la memoria de mi santa madre. Mencionar a su madre. Eso fue la gota que derramó el vaso. Juraba por la mujer que dio la vida por él para estafarla. Fingí dudar. Fingí temblar. Tengo miedo, Mateo. ¿Y si me echan? Jamás, papá. Yo te cuidaré hasta el último día. Firma aquí. Sacó unos documentos. Eran falsos, burdos, pero suficientes para engañar a un anciano senil. Lo miré fijamente. Está bien, hijo. Firmo. Los ojos de Mateo brillaron con codicia pura. Sacó una pluma de oro, probablemente comprada con el dinero de mi reloj. Pero lo detuve, levantando un dedo. Tengo una condición. Mateo se congeló. ¿Qué condición, papá? Si voy a dejar de ser dueño de mi casa, quiero despedirme con honor. Quiero que todos sepan que mi hijo es un hombre bueno que me está salvando. ¿A qué te refieres? Quiero una fiesta, dije, sonriendo como un niño. Quiero celebrar mi cumpleaños adelantado. Quiero mariachis. Quiero carne asada. Quiero que invites a todos los vecinos, a mis compadres del dominó. Y quiero que venga el notario Ramírez. Mateo palideció. ¿El notario Ramírez? Papá, él ya está muy viejo. Yo tengo un notario más moderno. No, no. Ramírez es mi amigo. Si no es con Ramírez y con fiesta, no firmo. Quiero que sea público. Quiero que me aplaudan por tener un hijo tan noble. Mateo intercambió una mirada con Carla, que estaba escuchando en la puerta. Vi cómo hacían cálculos mentales. Una fiesta era riesgosa, pero si eso hacía que yo firmara rápido... Está bien, papá, dijo Mateo, forzando una sonrisa. Tendrás tu fiesta. Mañana mismo. Será la mejor despedida. Digo, celebración, de tu vida. Gracias, hijo, le apreté la mano con un poco más de fuerza de la habitual. Sí, será una despedida, Mateo. Pero no la mía. Cuando salieron de la habitación para organizar todo, y probablemente para reírse de mi estupidez, saqué el celular escondido. Marqué a Pablo. Pablo, es mañana. Prepara todo. Dile a Ramírez que traiga la carpeta especial. Y avisa a tu sobrino el policía. ¿Estás listo, Rogelio? Miré mis piernas. Hice fuerza. Mi pie derecho se levantó 5 centímetros del posapiés. Luego el izquierdo. Dolía, sí. Pero era un dolor dulce. Estoy listo, dije. Mañana se cae el teatro. La casa olía a triunfo prematuro. Desde que acepté firmar la donación, el ambiente había cambiado radicalmente. El miedo y la tensión en los rostros de Mateo y Carla se habían transformado en una euforia mal disimulada. Mateo andaba por la casa silbando. Sí, silbando. El mismo hombre que hace 2 días gritaba que quería verme muerto, ahora me traía un vaso de jugo de naranja recién exprimido. Tómatelo, papá. Necesitas vitaminas para la fiesta de mañana. Va a ser un día grande. Lo miré a los ojos mientras tomaba el vaso. Sus pupilas brillaban con el reflejo del dinero que creía que ya tenía en la bolsa. Gracias, hijo. Estoy nervioso. Nunca he firmado algo tan importante así, delante de tanta gente. No te preocupes por nada, me aseguró, palmeándome el hombro con esa condescendencia que me hacía hervir la sangre.
Yo me encargo de todo. Ya contraté a los mariachis, pedí carnitas de El Michoacano y avisé a todos los vecinos. Hasta invité a doña Lupe, la chismosa de la esquina. Quiero que todo el mundo sea testigo de tu generosidad. ¿Y del notario Ramírez? ¿Le avisaste? Pregunté, bajando la vista para ocultar la astucia en mis ojos. Mateo torció el gesto un segundo, pero se recuperó rápido. Sí, papá, aunque insistió mucho en revisar los papeles antes. Es un viejo mañoso, igual que tú. Digo, igual de precavido que tú. Pero ya está todo arreglado. Mentía. Sabía que mentía. Seguramente planeaba presentarme unos papeles falsos y esperar que Ramírez, por ser mi amigo, no hiciera un escándalo en público. O quizás pensaba emborrachar al notario. Pobre iluso. No sabía que Ramírez y yo habíamos jugado ajedrez juntos durante 20 años. Sabíamos planear una estrategia a 10 jugadas de distancia. Me alegra, hijo. Quiero irme de este mundo. O bueno, a mi retiro, con la conciencia tranquila, sabiendo que la casa queda en buenas manos. Las mejores manos, papá. Las mejores. Esa tarde, vi a Carla midiendo las cortinas de la sala. ¿Qué haces, hija?, le pregunté. Ella se sobresaltó, como si la hubiera pillado robando. Nada, suegro. Solo viendo si necesitan lavarse. Pero yo sabía la verdad. Estaba midiendo para comprar unas nuevas. En su mente, yo ya estaba en un asilo público oliendo a orina, y ella estaba redecorando su nueva mansión. «Qué bueno que eres tan hacendosa», dije con una sonrisa gélida. «Esta casa necesita un cambio. A veces, lo viejo tiene que derrumbarse para que salga la verdad a la luz». Ella me miró raro, sin entender el doble sentido. «Sí, don Rogelio. Lo viejo estorba. Disfruta tu cortina imaginaria, bruja», pensé. «Porque mañana, la única tela que vas a ver será la de un uniforme a rayas». Necesitaba un último movimiento, el más arriesgado. La única persona en esa casa que no tenía el alma podrida era María, la muchacha que venía 3 veces por semana a limpiar. Era una mujer indígena, bajita, fuerte, de pocas palabras y mirada triste. Mateo y Carla la trataban peor que al perro. Le gritaban, le pagaban tarde y la humillaban por su español tropezado. Ese viernes por la mañana, mientras Mateo iba a recoger los trajes a la tintorería y Carla estaba en la peluquería, preparándose para su gran día, llamé a María. «María, ven acá, por favor». Ella se acercó secándose las manos en el delantal, con miedo. Siempre tenía miedo de que la regañaran. «¿Qué necesita, patrón? ¿Agua? ¿Ir al baño?» «No, hija. Necesito tus manos y tu silencio. Cierra la puerta». María obedeció, extrañada. Me miró con esos ojos oscuros e inteligentes. «María, escúchame bien. Sé que te deben 2 quincenas. Sé que Mateo te grita. Y sé que tú sabes que algo no está bien en esta casa». Ella bajó la cabeza, apretando el trapo entre sus dedos. «Yo no me meto en problemas, don Rogelio. Necesito el trabajo. Lo sé. Y por eso te voy a dar esto». Con manos temblorosas, busqué en el dobladillo de mi pantalón, donde había descosido un pequeño hueco. Saqué lo último de valor que me quedaba. Lo único que Mateo no había podido robar, porque siempre lo llevé cosido a mi ropa desde que enfermé. El anillo de compromiso de mi difunta esposa. Un diamante pequeño pero puro, montado en oro viejo. María abrió los ojos como platos. «Patrón, eso es. Vale mucho dinero, María. Lo suficiente para que no tengas que aguantar los gritos de nadie por un buen tiempo. Es tuyo». «No, patrón. Yo no puedo». «Eso es robar. No es robar si es un pago. Un pago por un servicio especial». Le tendí un sobre grueso, sellado con cinta adhesiva. Dentro estaba la carta que había escrito con mi letra temblorosa, y lo más importante, el informe toxicológico que Pablo me había traído en secreto, confirmando el veneno en mi sangre y en la de Campeón. «Toma este anillo y este sobre. Escóndelos en tu pecho. Cuando salgas hoy, no te vayas a tu casa. Ve directo a la oficina del licenciado Ramírez, el notario. Tú sabes dónde es, frente a la plaza. Dáselo en su propia mano. A nadie más. Y dile, Rogelio dice que es la hora». María dudó. Miró hacia la puerta, aterrorizada de que llegaran los monstruos. «Si ellos se enteran, me matan. Si no lo haces, me matan a mí, María. Y luego seguirán con el perro. Y quién sabe, los testigos estorban». Esa frase la golpeó. Ella quería a Campeón.
A veces la veía dándole probaditas de su comida a escondidas. Tomó el anillo y el sobre con decisión repentina. Sus manos ásperas apretaron las mías, que estaban huesudas y frías. Ese señor Mateo es malo. Tiene ojos de diablo. Lo haré, don Rogelio. Por usted y por la señora Elena, que en paz descanse. Ella siempre fue buena conmigo. Gracias, hija. Ahora vete. Corre. Y mañana deja la puerta de servicio sin trancar a las 4 de la tarde. María asintió y salió disparada. Me quedé solo, respirando agitadamente. La suerte estaba echada. El misil estaba en el aire. Ahora solo faltaba que detonara. La noche antes de la fiesta fue surrealista. Mateo y Carla decidieron celebrar por adelantado. Abrieron una botella de tequila Don Julio 70, seguramente comprada a crédito, y se sentaron en la sala, con la música alta, ignorando por completo que yo estaba ahí, en mi rincón, como un mueble viejo. Estaban borrachos de alcohol y de avaricia. Mañana a esta hora, mi amor, seremos dueños de todo, decía Carla, levantando su copa. Adiós a las deudas, adiós a la pobreza, y adiós al olor a viejo, rió Mateo, chocando su copa. ¿Ya viste el folleto del asilo Santa Fe? Es barato. Dicen que los tienen sedados todo el día. Estará feliz ahí. ¿Y la casa?, preguntó ella. ¿Qué le vamos a hacer? Derrumbar el jardín, dijo Mateo con desprecio. Ese jardín lleno de plantas y hierbas que tanto cuida mi papá. Vamos a poner concreto y hacer un garaje para 3 coches. Y una alberca. Quiero una alberca donde está el rosal de mi mamá. Sentí que me clavaban un puñal en el pecho. El rosal. Mi esposa plantó ese rosal el día que trajimos a Mateo del hospital cuando nació. Apreté los dientes tan fuerte que pensé que se romperían. Mi mano, escondida bajo la manta, buscó el mango de mi bastón de madera de ébano. Lo tenía escondido entre los cojines del sofá. Derrumbar el rosal. Sedarme en un asilo barato. La furia es un analgésico maravilloso. En ese momento no sentí dolor en mis piernas. Solo sentí una corriente eléctrica, caliente y vibrante, que bajaba desde mi cerebro hasta mis talones. Esperé a que subieran a dormir. Se fueron tambaleando, riendo, besándose con esa pasión grotesca de los cómplices de un crimen. Buenas noches, papá. Sueña con los angelitos, porque pronto estarás con ellos, me susurró Mateo al pasar, dándome un beso en la frente que se sintió como el beso de Judas. Cuando escuché el silencio de la casa, me moví, saqué el bastón, me quité la manta. Vamos, Rogelio, una vez más, por el rosal, por Elena. Apoyé el bastón en el suelo, apoyé mis manos en los reposabrazos, inhalé, exhalé, arriba. Mis músculos atrofiados gritaron, mis rodillas temblaron violentamente, amenazando con ceder. El sudor me bañó la frente en un segundo, pero me levanté. Estaba de pie. Era inestable, sí. Me dolía todo, sí. Pero estaba de pie en mi propia sala, mirando el mundo desde mi altura real de 1,80 m, y no desde la humillación de la silla. Di un paso. Clac. El bastón golpeó la madera. Otro paso. Clac. Caminé hasta la ventana y miré el jardín iluminado por la luna. El rosal estaba ahí, hermoso, resistente. No te van a tocar, le prometí a la planta. Mañana, la única poda que habrá en esta casa será de las malas hierbas que duermen arriba. Me dejé caer de nuevo en la silla, exhausto pero invencible. Estaba listo. El día llegó con un sol radiante, insultantemente bello para la oscuridad de lo que iba a suceder. Desde temprano, la casa se llenó de actividad. Llegaron las mesas, las sillas, las hieleras con cerveza. El olor a carnitas y chicharrón empezó a inundar el patio. Mateo me vistió. Me puso mi mejor traje, uno gris que usé en su graduación, pero que ahora me quedaba grande porque había perdido 10 kilos. «Te ves guapo», papá me dijo mientras me ajustaba la corbata. Luego, con un movimiento rápido, revisó mis bolsillos. Buscaba pastillas escondidas o teléfonos. No encontró nada. Mi celular espía estaba pegado con cinta adhesiva debajo del asiento de la silla de ruedas. Y el botón de la cámara estaba ahí, en mi chaleco, observándolo todo. Vamos al patio. Ya llegaron los invitados. Me sacó empujando la silla. El sol me cegó por un momento. Cuando mis ojos se ajustaron, vi la escena. Había unas 50 personas. Vecinos de toda la vida. Primos lejanos que solo venían cuando había comida gratis.
Y los compadres del barrio. «¡Don Rogelio!», gritaron algunos. «¡Qué gusto verlo!». Los mariachis arrancaron con «El Rey». «Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar». ¡Qué ironía! La letra parecía escrita para mí. Mateo tomó el micrófono, parando la música con un gesto teatral. Se puso en el centro, con una mano en mi hombro, posando para las fotos. «Bienvenidos todos». Su voz resonaba en las bocinas. «Gracias por venir. Hoy no es solo una fiesta, hoy es un homenaje. Un homenaje a mi padre, Rogelio, el hombre que construyó esta casa con sus manos». Hubo aplausos. Vi a doña Lupe secarse una lágrima. «Mi padre ha estado muy enfermo», continuó Mateo, poniendo cara de circunstancia, «y en su infinita sabiduría ha decidido que es hora de pasar la estafeta. Para proteger el patrimonio de la familia, hoy, frente a todos ustedes, sus seres queridos, va a firmar la donación de la casa a mi nombre». Más aplausos. Escuché murmullos. «¡Qué buen hijo! Mira cómo lo cuida. Pobre don Rogelio, ya se ve muy acabado». Carla estaba a su lado, vestida de seda, sonriendo como una reina de belleza, sirviendo tequila a los invitados para tenerlos contentos y distraídos. Yo sonreía. Una sonrisa fija, rígida. Mi mano derecha acariciaba discretamente el botón de mi chaleco. «Graba esto, Pablo. Graba cada palabra de este hipócrita». De repente se abrió el portón. Entró un hombre alto, canoso, con un traje negro impecable y un maletín de cuero. El notario Ramírez. Mateo tragó saliva visiblemente. Se notaba nervioso. Corrió a recibirlo. «Licenciado Ramírez. ¡Qué honor! Pase, pase. ¿Trajo los papeles que le mandé?». Ramírez lo miró por encima de sus lentes. Su rostro era una máscara de piedra. «Traigo los papeles necesarios, Mateo. No te preocupes. Vamos a proceder». Ramírez se acercó a mí. Me dio un apretón de manos firme, sin compasión, como de hombres. «Rogelio. Ramírez». Solo dijimos eso, pero en sus ojos vi la confirmación. María había llegado. El juez había firmado. La trampa estaba puesta. El momento cumbre. Pusieron una mesa en el centro del jardín, cubierta con un mantel blanco bordado. Parecía un altar. Ramírez sacó una carpeta gruesa y la abrió. La música se detuvo. Los invitados se acercaron, curiosos, formando un semicírculo alrededor de nosotros. El silencio se hizo pesado, solo roto por el sonido del viento en los árboles y algún tintineo de vasos. Mateo puso una pluma Montblanc, seguramente robada también, en mi mano. «Aquí». Papá señaló una línea marcada con una X en el documento. «Solo pon tu nombre, Rogelio Martínez. Y ya está. Nosotros nos encargamos del resto». Sentí el peso de la pluma. Pesaba 1 tonelada. No por el metal, sino por lo que significaba. Esa firma era mi renuncia a la vida, era aceptar que había perdido. Pero yo no iba a firmar eso. Empecé a temblar. Exageré el temblor de mi mano. La pluma bailaba sobre el papel, haciendo garabatos en el aire. «Papá, por favor», susurró Mateo, apretando los dientes, aunque mantenía la sonrisa para el público. «Concéntrate». Carla se acercó por el otro lado, impaciente. «Ay, suegrito, déjeme ayudarle a sostener la mano». Me agarró la muñeca con sus uñas largas, clavándolas en mi piel. Dolía. Quería forzarme a escribir. «Suéltalo», dijo Ramírez, con voz de autoridad. «El testador debe firmar por su propia voluntad y sin coacción física». Carla soltó mi mano como si quemara, retrocediendo con una risita nerviosa. «Perdón, licenciado, es que... ya sabe, los nervios». Volví a intentarlo. Acerqué la punta de la pluma al papel. Mateo contuvo la respiración. Sus ojos estaban fijos en la tinta. Veía su futuro, sus deudas pagadas, su libertad. Levanté la pluma 1 centímetro y abrí la mano. La pluma cayó. Rodó por la mesa y cayó al suelo de cemento con un tintineo seco. ¡Cling! ¡Maldita sea!, se le escapó a Mateo. Se agachó rápidamente a recogerla. Cuando se levantó y me la volvió a ofrecer, ya no encontró al viejito tembloroso y sumiso que esperaba. Yo había levantado la cabeza. Mis hombros, antes encorvados, se enderezaron. Mi barbilla se alzó. Y mis ojos clavaron una mirada de acero directamente en los suyos. No dije. No fue un susurro. Fue una voz clara, profunda,
la voz del capataz de obra que solía gritar órdenes por encima del ruido de las mezcladoras. Mateo parpadeó, confundido. «¿Qué? ¿Qué dices, papá? Se te cayó la pluma, ten». Dije que no repetí, y mi voz resonó en todo el jardín, silenciando hasta el murmullo de los invitados. «No voy a firmar, Mateo. Esta pluma está sucia. Y tu conciencia también». Carla se puso pálida. Mateo soltó una risa histérica mirando a los vecinos. «Ja, ja, ja. Ay, mi papá. Ya está desvariando otra vez. Es la demencia, amigos. Disculpen. Papá, firma de una vez y deja de hacer el ridículo». Me apoyé en los reposabrazos de la silla. Sentí la madera bajo mis palmas. Sentí la fuerza en mis tríceps. Sentí la adrenalina bombeando en mis piernas recuperadas. El único ridículo aquí eres tú, hijo. Y entonces hice lo impensable. Empujé. Mis manos se aferraron al borde de la mesa con la fuerza de mis años de juventud. Los nudillos se pusieron blancos. «1, 2», gruñí entre dientes. Con un rugido que salió de lo más profundo de mis entrañas, empujé mi cuerpo hacia arriba. Las piernas me temblaron violentamente como gelatina, pero mis rodillas se bloquearon en su lugar, sosteniéndome. Estaba de pie. El silencio en el jardín se rompió cuando levanté mi pie derecho y le di una patada seca a la silla de ruedas detrás de mí. ¡Crash! La silla voló hacia atrás, volcándose y golpeando el suelo de cemento con un estruendo metálico que hizo saltar a todos los presentes. Un grito colectivo recorrió el lugar. «Dios mío! Don Rogelio, es un milagro, está caminando». Mateo retrocedió 3 pasos, tropezando con sus propios pies. Su rostro perdió todo color, volviéndose de un gris cenizo. Sus ojos se salían de las órbitas, mirando mis piernas como si viera a un fantasma. «Papá», balbuceó, con la voz quebrada por el terror. «¿Qué? ¿Qué haces? ¿Te vas a caer? Siéntate». Me erguí cuán alto era. Le sacaba media cabeza a mi hijo. Miré hacia abajo, hacia su figura encogida por el miedo. «¡No me toques!», grité, y mi voz retumbó sin necesidad de micrófono. «¡Nadie me toque!». Di un paso hacia él, luego otro. Cojeando, sí. Con dolor, sí. Pero avanzando. «¿Te sorprende, Mateo?». Le escupí las palabras. «Llevo 3 semanas caminando en la oscuridad de mi cuarto, entrenando mientras tú dormías borracho, recuperando lo que tú me robaste». Carla intentó intervenir, con una sonrisa histérica, tratando de salvar la farsa ante los invitados. «Es la adrenalina. Pobre viejo, está en shock». «Agarren lo que se mata». «Cállate, víbora», le rugí, señalándola con un dedo acusador. «El único shock aquí es que su juguete roto se arregló solo». Mateo intentó recomponerse. Miró a los vecinos, buscando apoyo. «Mi padre está mal. El medicamento lo tiene alucinando. Por favor, ayúdenme a sentarlo, se va a lastimar». «Nadie lo va a sentar», intervino una voz desde el fondo. Era Pablo, mi amigo veterinario. Salió de detrás de una columna, sosteniendo un control remoto. A su lado, María, la muchacha de servicio, bajó el telón blanco que usábamos para ver películas en el jardín. «¿Qué es esto?», gritó Mateo. «¿Quién invitó a este tipo?». «Yo lo invité», dije. «Y también invité al cine a todos los vecinos. Miren la pantalla». Pablo presionó el botón. El proyector se encendió. La imagen era granulada, tomada desde un ángulo bajo, desde mi pecho, pero el audio era cristalino. Apareció la cocina. Apareció Carla con el plato de sopa humeante. Se vio claramente cómo ella inclinaba el plato a propósito sobre mi pierna. «Uy, perdón, suegrito», se escuchó en los altavoces. Y luego, mi voz tranquila en el video. No sentí nada. Seguido de la risa cruel de Carla. «Pues sí, está muerto de la cintura para abajo». Un murmullo de horror recorrió a la multitud. «Desgraciada, lo quemó a propósito», gritó doña Lupe. «Es un montaje», chilló Carla. «Es inteligencia artificial». «¿Y esto también es artificial?», preguntó Pablo, cambiando el video. Ahora era la escena de la noche anterior. La cara de Mateo aparecía en primer plano, distorsionada por la ira y el miedo. Su voz retumbó en todo el jardín, sellando su destino. «Me vale madre si se muere. Si se muere hoy, heredo mañana. Dale doble dosis o nos matan a nosotros». El jardín quedó en un silencio sepulcral. Los mariachis bajaron sus instrumentos. Los vecinos miraban a Mateo y Carla con una mezcla de asco y furia.
Pablo dio un paso adelante, levantando unos papeles. Y por si el video no basta, aquí tengo los análisis de sangre de Rogelio y de su perro. Ambos tienen niveles letales de Relax Bet Plus. Los han estado envenenando sistemáticamente. Mateo estaba acorralado. Miraba a todos lados, buscando una salida, pero los vecinos habían cerrado el círculo. Su mirada cayó sobre la mesa, sobre los documentos de la donación. En un acto de desesperación estúpida, se abalanzó sobre la mesa. «¡Eso no prueba nada!», gritó, agarrando la carpeta. «Estos papeles son míos, la casa es mía». Intentó romper los documentos, pero el notario Ramírez, con una agilidad sorprendente para su edad, le clavó la mano sobre la mesa, inmovilizando los papeles. «Yo que tú no rompería eso, muchacho», dijo Ramírez con voz gélida. «Suélteme», forcejeó Mateo. «Es la donación. Si la rompo no hay prueba». Ramírez sonrió, una sonrisa de tiburón. Abrió la carpeta. «Esto no es una donación, idiota. Lee el encabezado». Mateo bajó la vista. Sus ojos recorrieron el texto. «Orden de aprehensión y demanda civil por intento de homicidio en grado de tentativa, fraude, abuso de confianza y maltrato animal», recitó Ramírez. «El juez la firmó esta mañana gracias a las pruebas que María nos trajo. Tú querías una firma, ¿no? Pues ahí tienes la firma de un juez». En ese momento, la puerta trasera del jardín se abrió de golpe. «¡Policía!», gritaron 3 oficiales uniformados, entrando con las armas en la mano. María estaba detrás de ellos, llorando, pero con la cabeza alta. Había cumplido su misión. El mundo de Mateo se derrumbó en segundos. 2 policías lo agarraron de los brazos y lo doblaron sobre la mesa donde planeaba robarme. El sonido de las esposas cerrándose clic, clac, fue la música más dulce que había escuchado en años. Carla intentó correr hacia la cocina, pero una oficial la interceptó y la esposó contra la pared. Ella gritaba obscenidades, culpando a Mateo, culpándome a mí, mostrando su verdadera cara de rata acorralada. «Suéltenme, yo no hice nada. Fue idea de él. Él me obligó», chillaba Carla. Pero Mateo se rompió. Cuando lo levantaron para llevárselo, se dejó caer de rodillas. Se arrastró hacia mí, llorando a moco tendido. «Papá, papá, por favor», suplicó, tratando de agarrar mis pantalones. «Diles que se detengan. Soy tu hijo. Soy tu Mateo». Me miró con esos ojos llorosos que tantas veces me habían manipulado. «Lo hice por desesperación, papá. Debía mucho dinero. Me iban a matar. Perdóname. No dejes que me lleven a la cárcel». Los policías esperaron un momento, mirándome, esperando a ver si el padre perdonaba al hijo pródigo. Yo miré a ese hombre arrodillado. Busqué dentro de mí alguna pizca de amor, algún recuerdo tierno que me hiciera apiadarme. Pero solo encontré la imagen de mi perro paralizado. Solo encontré el recuerdo de la sopa hirviendo. Solo encontré la botella de aceite en la escalera. Levanté mi mano, no para acariciarlo. Con un movimiento lento y deliberado, usé el dorso de mi mano para limpiarme el pantalón donde él me había tocado, como si me hubiera ensuciado de lodo. «Tú no tienes padre», dije, con una voz tan fría que heló el aire. «Mi hijo Mateo murió el día que decidió que yo valía menos que unos ladrillos». «Papá, no me digas papá. Yo soy el señor Rogelio Martínez, la víctima de tu crimen». Me giré hacia los oficiales y asentí. «Llévenselos, que se pudran donde no da el sol». Los arrastraron hacia la salida. Los vecinos, que antes aplaudían su bondad, ahora les lanzaban servilletas, vasos y gritos de «¡Asesinos! ¡Malnacidos!». Mateo gritaba mi nombre mientras lo metían a la patrulla. Yo no volví la cara. Cayó la tarde. La policía se había ido. Los invitados se habían marchado, murmurando disculpas y felicitaciones incómodas. El jardín estaba hecho un desastre. Sillas tiradas, vasos a medio terminar, el mantel blanco manchado de salsa. Pero había paz. Por primera vez en años, había paz real. Me senté en mi silla de jardín favorita, frente al rosal de Elena. Mis piernas me dolían horrores. El esfuerzo había sido brutal, y seguramente mañana no podría caminar, pero no me importaba. Ya tendría tiempo para sanar. Pablo salió de la casa, trayendo a Campeón en brazos. Puso al perro en el pasto, a mi lado. El animal, todavía débil por el antídoto, levantó la cabeza y me lamió la mano. «Va a estar bien, Rogelio», dijo Pablo, sentándose a mi lado,
y sirviendo 2 tequilas de la botella que Mateo había dejado. «Y tú también». «Lo sé», respondí, tomando el vaso. Miré la casa, grande, vacía, silenciosa. Ya no había risas falsas, ni cuchicheos venenosos. «¿Te vas a sentir solo?», preguntó Pablo. Miré a Campeón, que descansaba su cabeza en mis pies, leal hasta la muerte. Pensé en María, a quien pensaba contratar de planta con un sueldo digno a partir de mañana. Levanté mi vaso hacia el portón por donde se habían llevado a mi sangre, a mi error más grande. «Mejor solo que mal acompañado», compadre, dije, y bebí el tequila de un trago. El líquido quemó mi garganta, limpiando el mal sabor de boca. Acaricié las orejas suaves de mi perro y miré al horizonte, donde el sol se ponía sobre Coyoacán. «Dicen que el perro es el mejor amigo del hombre», murmuré, cerrando los ojos. «Hoy aprendí que a veces es el único que merece sentarse a tu mesa. A los traidores. A esos se les pone el bozal y se les encadena». Si esta historia te ha cautivado, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus pensamientos en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro a la izquierda de la pantalla. Gracias por vernos.